Llamado la atención, me llaman la atención y siempre le hemos comentado, por tanto, parece que no debe ser un gran secreto para nadie. Aquí simplemente lo que estamos haciendo, todo parece indicar que es una recopilación de criterios e ideas y ratificando toda una serie de aspectos. Uno de los principales elementos que nos llama mucho la atención y que debemos tener en cuenta es el tema de las crisis económicas. Hemos querido enfatizar en este aspecto porque todo parece indicar que estas crisis económicas no van a acabar en un largo tiempo, y en la medida en que estas crisis económicas se prolonguen, la afectación en términos de potencial y mano de obra nos va a afectar a todos nosotros. Cuando se hacía el análisis de las crisis económicas a partir del año 29-33, y se planteaba que a partir de que había habido un periodo de aproximadamente 40 años entre la crisis de los años 70 por la elevación de los precios del petróleo por parte de la OPEP, todo parecía indicar que este periodo de 40 años había sido el escalón o el último escalón de descanso de la historia económica de la humanidad del siglo XX. Todo parece indicar. Este electrocardiograma en términos análogos así lo demuestra. Porque posteriormente, después de los años 70, de las crisis de los años 70, se generó la famosa crisis del año 82, que quizás ustedes lógicamente no la puedan recordar porque eran muy chicos en esa época, pero fue una crisis de características mundiales de las cuales lógicamente Chile no estuvo ajeno, porque en esa época los indicadores fundamentales de la economía de este país también cayeron considerablemente. Pero no contento con eso, llegó el año 85 y se volvió a generar otra crisis mundial. Y así siguió la historia de estas crisis hasta los años 96-97 con la famosa crisis asiática. Los años 98 con la famosa crisis rusa, que fue una crisis financiera. Y después esto no ha parado hasta el año 2002. Pensábamos nosotros, de forma, pudiéramos decir, optimista, que terminando el 2001 se acabarían nuestros grandes problemas. Todo parece indicar que no. Todo parece indicar que este fenómeno de las crisis económicas tiene ciertas y determinadas características y connotaciones que se van manifestando de diferentes puntos de vista. Parecería indicar que a lo mejor la crisis económica, si fuéramos nosotros teóricos de este tema y optimistas, analizar que pudiera ser motivo de un proceso de desaceleración natural. Ojalá hubiera sido así. Pero todo parece indicar que hay toda una serie de factores que han estado incidiendo en estas crisis, o factores que verdaderamente inciden en estas crisis. Cuando en el siglo pasado se dio la famosa crisis de los años 29-33, no fue más que un llamado crack bancario, donde todas las bolsas del mundo se precipitaron a la baja, pero de forma tan violenta que el Producto Interno Bruto de países desarrollados como Estados Unidos cayó prácticamente a un 2% en su potencial. Y fue la debacle. Pero sin embargo, cuando llegamos al año 2001, que empezamos a analizar esta gran economía locomotora del mundo, que es la economía norteamericana, en la cual todos queremos mirarnos, porque todo parece indicar que es el ejemplo de la economía modelo del mundo. En el año 2001 este país tuvo un proceso de recesión que planteaban algunos especialistas que se había dado a partir de las Torres Gemelas. Y nosotros rebatíamos este punto y decíamos que no, que era una falta de seriedad para cualquier economista, cualquier ingeniero que se respete, venir a plantear que la crisis económica de Estados Unidos databa a partir de las Torres Gemelas. Y nosotros hacíamos una observación, unos análisis, y considerábamos que esta crisis databa de mayo del 2001 aproximadamente, que ya se habían empezado a registrar estos indicadores. Pero la historia nos demostró que en realidad nosotros estábamos verdaderamente equivocados. Todo parecía indicar entonces que nosotros de economía y economía monetaria no sabíamos absolutamente nada, ninguno de nosotros, porque la historia demostró
y está demostrando que la crisis económica que se ha visto inmerso los Estados Unidos de Norteamérica data de mucho antes del 2001. Porque cuando hemos analizado aquí toda esta problemática de las diferentes empresas norteamericanas que incluso están comprometiendo ya no solamente a las grandes compañías, sino también al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos, porque estaban involucrados en este desprestigio cuando eran ejecutivos. Esto lógicamente nos da el traste de que la economía de este país durante mucho tiempo se ha estado inflando. Y nosotros pudiéramos preguntarnos, entonces el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es la economía en la cual nosotros nos miramos siempre, en realidad había crecido el 2 y tanto % que se había planteado que había crecido en el 2001. Entonces no era una mala justificación analizar y preguntarnos por qué durante 11 ocasiones consecutivas la Reserva Federal de los Estados Unidos había bajado la tasa de interés. Y nosotros en aquella oportunidad decíamos, es una inestabilidad en el mercado norteamericano. Hoy lo ratificamos, pero le podemos agregar también que estaba dado por toda una serie de factores que nos estaban transfigurando a nosotros nuestro análisis. Nos estaban transfigurando criterios, nos estaban convirtiendo las pérdidas en ganancias, nos estaban tergiversando a todos los grandes accionistas que habemos en el mundo, grandes entre comillas, nos estaban transfigurando el valor de nuestras acciones. Porque no solamente se vieron afectados aquellos accionistas de estas empresas que se quedaron sin un centavo, también nos vimos afectados nosotros, porque cada vez que un fenómeno de esta magnitud se genera, lógicamente las bolsas de los diferentes países del mundo se ven afectadas. Nosotros decíamos, ahora va a empezar a caer otra vez Asia y Europa se va a ver de una u otra forma quizás beneficiada. En primer lugar porque la economía asiática todavía no ha podido recuperarse. La economía europea está en un proceso de franco desarrollo y lógicamente va a aprovechar estas ventajas comparativas. Ya hoy apareció otra nueva empresa farmacéutica, la quinta más importante del mundo, que también ha declarado que estaba falseando sus contabilidades. El otro día esperábamos con mucha paciencia que hablara la cabeza del país de la economía mundial y que pusiera un poco de orden. Se supone que cuando hay desorden en una casa, el dueño de casa debe poner el orden. Pero sin embargo, según dicen las informaciones, todo parece indicar que esto no es posible, porque esto lo dice la prensa, por lo menos la prensa especializada aquí. Plantea que este presidente de los Estados Unidos tiene serios problemas, porque tiene un lado muy frágil, porque fue gran ejecutivo de una compañía y fue uno de los promotores de estas prácticas. Y si hablamos del señor vicepresidente de los Estados Unidos, también fue promotor de estas prácticas. Compraban acciones, vendían sus acciones o revalorizaban sus acciones que no tenían verdaderamente ningún valor cuando su empresa estaba a la quiebra y después simplemente se beneficiaban con estas tergiversaciones y tuvieron ganancias muy importantes. Ahora están siendo cuestionados. Yo no quisiera ser aquí gurú de economía ni tampoco ser alguien que se ponga a estar hablando cosas por hablar, pero por la experiencia de los años que tengo y por lo que he podido ver, en el año 1969 aproximadamente en Estados Unidos se dio una situación parecida, cuando el gobierno de Richard Nixon cayó en el escándalo del Watergate. Esto precipitó que su descenso en términos potenciales estuviera alrededor del 27%, la caída más significativa en toda la historia de Estados Unidos. Hoy está en el 30%. Y esto parece indicar que es uno de los efectos todavía mucho más negativos que el escándalo de Watergate. No sé qué pasará mañana si tendrán que poner nuevos ejecutivos como presidente de los Estados Unidos. En este caso, cuando nosotros hacíamos estas evaluaciones de los fenómenos de las crisis, decíamos, ¿y es que entonces las crisis será una maldición? Todo parece indicar que las crisis siguen siendo el resultado de toda una serie de anormalidades
quizás estas grandes empresas que nosotros nos cuestionamos si son las protagonistas del desarrollo económico global, son las que están llevando a cabo. Nos estamos haciendo estas interrogantes porque decimos, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, desde el análisis de la crisis del 29-33, casi un siglo ya, y todavía el mundo sigue en un proceso de subdesarrollo tan grande y cada vez más creciente? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que solamente se están beneficiando unas pocas economías en el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que a no sé cuántos años de creada la humanidad, todavía en el mundo hayan nada más que 7 países altamente industrializados. Y otro grupo por allá por los mercados del norte que también son desarrollados. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad que está afectando a las economías nuestras? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros para mañana? ¿Tendremos empleo? ¿Tendremos capacidad para generar nuevas inversiones y crecimiento y desarrollo de nuestras sociedades? No estoy seguro. Ustedes, no sé qué podrá pasar mañana si este fenómeno de las crisis económicas se sigue generando. Se va a poner de manifiesto de una vez más que la ley de Ockham está vigente. Y en la medida en que siga descendiendo este Producto Interno Bruto, lógicamente, este crecimiento de la tasa de desempleo se va a poner de manifiesto y nos va a ver afectados a todos. Entonces decimos, ¿en realidad son estas empresas protagonistas responsables del desarrollo económico global? Me parece que no. Todo parece indicar que no. Todo parece indicar que hay que buscar y decidirnos por nuevas alternativas a la hora de analizar los temas de desarrollo económico global. Y en este sentido, durante mucho tiempo, hay toda una serie de países que han estado trabajando en un concepto que parece que les ha ido muy bien, que es el llamado tema del desarrollo productivo. Para nadie es un secreto que la consolidación de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas tiene que ser una necesidad vital, que dé respuesta a este momento grandioso de crisis en las cuales las grandes empresas transnacionales no son capaces de aportar. Italia, España, países del norte de Europa acceden al tema del desarrollo productivo y ha sido un elemento catalizador en su desarrollo. Para nadie es un secreto que la manufactura italiana no ha podido ser superada siquiera por los NEC del sudeste asiático. Para nadie es un secreto que la economía italiana se basa en el aporte de las pequeñas y medianas empresas. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible si también hay grandes empresas? Pero hay un criterio que plantea uno de los grandes de la competitividad internacional, que es Michael Porter, que plantea que para que una empresa sea competitiva, todas sus unidades de apoyo también tienen que serlo. Por tanto, no es un secreto para la economía de estos grandes países que estas pequeñas y medianas empresas se comporten como unidades de apoyo, como satélites que giran alrededor de las grandes empresas y las están proveyendo de una serie de recursos, de servicios, pero que además estas pequeñas empresas a su vez se están retroalimentando con capacitación, financiamiento, con tecnología y con toda una serie de elementos que desgraciadamente en el área nuestra todavía no hemos sido capaces de comprender esto. Nosotros vemos que en el área de América Latina, los países en vía de desarrollo, no hemos sido capaces de percatarnos de que hay un elemento que está latente, que se llama desarrollo productivo y que organismos de las Naciones Unidas, como la CEPAL, trabajamos y propugnamos seriamente sobre ese tema. Para nadie es un secreto que, como bien explicaba Martín, de todo el Producto General Bruto, solamente, o sea, que genera el mundo, el 20% solamente se comercializa en los mercados internacionales. ¿Esto será una quimera o es una realidad? Es una realidad. Solamente el 20% de todo el Producto General Bruto se comercializa. ¿Qué es lo que está explicándonos esto? Que entonces el resto, entre ese 79% de ese Producto General, se está moviendo en mercados intrarregionales. Y que hay una participación muy activa de un sector
que se llama pequeña y mediana empresa, que contribuye a esta generación, pero que además este sector también aporta el 80% de la mano de obra en el mundo. Y en contraposición con estas grandes empresas que con sus criterios neoliberales lo único que hacen es expulsar trabajadores y dejar en la calle de millones de personas, porque lógicamente el criterio neoliberal está muy bien definido y lo van a ver después. Ellos, la responsabilidad de la empresa privada es obtener grandes cantidades de utilidades para sí, porque les corresponde, no están obligados a redistribuir ingresos. Pero en esa medida, en tanto vayan adquiriendo nuevas tecnologías y vayan siendo más productivos sus procesos, lógicamente no tienen necesidad alguna de contratar una cantidad sustancial de mano de obra. Y van a la calle. Entonces, si estas empresas generan este problema y hay otras que absorben el 80% de esta capacidad productiva, ¿qué es lo que pasa? Que todavía nosotros como profesionales, como ingenieros, como economistas, otros como estadistas, otros como funcionarios internacionales, no acabamos de darnos cuenta que el desarrollo productivo, fundamentalmente para estos países nuestros, ya no debe constituirse simplemente en un deseo. Tiene que ser una necesidad de primer orden. Lo estamos viendo. La economía norteamericana está estancada. Y esto va a obligarlos a que se mantenga en un proceso de estancamiento, no sabemos por qué tiempo. Porque en este momento ya muchas de las acciones y los capitales están saliendo de la bolsa norteamericana y están emigrando hacia Europa. Porque se ha perdido lo más importante en un mercado, que es la confianza. Porque es muy interesante cada vez que vemos en el noticiero cómo los martilleros de Wall Street simplemente transan en la bolsa grandes cantidades de valores. Y ahora nos estamos dando cuenta que todos son unos mentirosos y que nos han estado embarcando nuestro desarrollo por muchos años. Y que por esta razón, una de las causas por las cuales vamos a seguir siendo cada día más subdesarrollados, entre otras cosas, no está dado por efectos naturales. Está dado, entre otras cosas, porque nos los están imponiendo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas realidades. Es importante que nos demos cuenta que como futuros profesionales que somos, que se lo he repetido en algunas ocasiones, somos comunicadores sociales. Mañana, lo vuelvo a repetir, ustedes van a estar tomando decisiones sobre la conducta de sistemas económicos y van a haber millones de personas que están dependiendo de ustedes. Por tanto, ustedes están comunicando un efecto. Por tanto, ustedes van a ser y son de hecho comunicadores sociales. Y tienen que darse cuenta de esta realidad. Tienen que darse cuenta cuando lleguen al mercado de trabajo cuál va a ser su postura y su posición. No vaya a ser que a la larga no empecemos a conocer ampliamente lo que son los términos de transparencia y nos embarquemos en todas estas realidades. Aprovecho la ocasión para felicitar a los expositores. Ellos nos han dejado las condiciones creadas para empezar a hacer un análisis que en el contexto de los temas económicos tiene tremenda relevancia. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo que ahora toda una serie de descalabros que se están dando en el mundo están dados en el orden ya no productivo solamente, sino desde el punto de vista financiero. Por esta razón voy a invitar a los exponentes de economía monetaria que hagan sus referidas o referentes exposiciones a fin de tener un poco más de comprensión en estos temas.